podcast de Geografía Infinita desde casa. Un podcast para acompañarte en este confinamiento, como mejor sabemos, con temas geográficos. El mundo se ha hecho en cierta medida finito, se ha hecho más pequeño en muchos puntos del planeta. En España, desde donde os hablamos, pero también en Italia, en Francia, en Alemania, en Reino Unido y en otras zonas como puede ser el continente americano. Como si de una marea se tratase, el impacto del coronavirus, el COVID-19, un virus identificado por primera vez en diciembre en China, se ha extendido por todo el globo y lo ha hecho al ritmo al que se mueve el sol, en la misma dirección. Los países van tomando medidas sanitarias para aplacar la curva, esa que puede colapsar los sistemas sanitarios. El virus deja tras de sí su sombra de destrucción, pero hoy queremos detenernos, como nos corresponde, en tratar de atisbar cuál será nuestra geografía tras este fenómeno global. Hoy para ello hablamos con Eduardo Saldaña, que es codirector del Orden Mundial, una web que, como todos sabéis, está dedicada a la geopolítica y a entender el mundo en el que nos toca vivir. Bienvenido, Eduardo, a Geografía Infinita. Hola, buenas. Bueno, hoy has publicado un artículo en el Orden Mundial anticipando algunas claves sobre cómo podría ser nuestro mundo tras el coronavirus, tras el COVID-19. Parece que ya todos tenemos claro que vivimos un momento sin precedentes, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, el coronavirus lo que ha provocado de primeras, que ya veremos las consecuencias económicas, pero un primer golpe ha sido poner de manifiesto los fallos que tenía la globalización. Ese mercado global liberado en el que parecía que todo se autorregulaba y que la economía primaba por encima del papel de otro tipo de actores, y de repente nos hemos encontrado con un enemigo externo que ha hecho que el mundo literalmente se pare. Y eso es algo que ha hecho que todas las cadenas de producción globales se rompan. Y ha puesto eso de manifiesto, pues, una serie de fallos que tiene y que seguramente se tendrán que regular, reconfigurar, pero ya veremos hacia dónde tiran. Sí, sin duda es una gran crisis, digamos, igual la primera gran crisis de la globalización que puede en cierta medida anticipar un cambio de modelo, ¿no? Sí, porque además es una crisis bastante atípica, porque la crisis de 2008, que es la que nosotros tenemos más reciente, o incluso el crash del 29, era una crisis de demanda. La gente empezó a dejar de consumir, pero aquí nos estamos encontrando con una crisis de oferta a nivel económico, porque claro, la oferta no puede producir. Tienes que parar si quieres salvar al país, a la ciudadanía. Lo sanitario entra en el plano de lo económico. Y eso sanitario tiene mucho que ver con lo político. Entonces, es una crisis muy irracional, sí, en términos económicos, porque es muy raro que tú te encuentres con que no hay oferta. Entonces, el gran miedo que surge con esto del coronavirus, por ejemplo, que es lo que le está pasando a China, es que esa crisis de oferta se transforme en una crisis de demanda. Es decir, China ahora mismo, cuando se paró hace unos meses, produjo esa crisis de oferta. Cuando se está parando Europa, al gigante asiático lo que se le está produciendo es una crisis de demanda, porque tus grandes mercados están dejando de consumir. Por eso lo que ha puesto de manifiesto es que esa cadena de consumidores globales tiene sus debilidades y está poniendo en tensión y muy a prueba todo el modelo de la globalización que hablaba Friedman en The World is Flat y todas estas cosas. Entonces, de repente nos hemos encontrado con algo muy complicado de manejar. O sea, requiere soluciones a futuro para evitar que esto pueda volver a pasar. Y en cuanto a la dimensión de la crisis, ¿no? Estamos escuchando que es la mayor crisis de tras la Segunda Guerra Mundial, cosa que parece clara, pero bueno, desde luego el lenguaje bélico parece que ha venido para quedarse, ¿no? Es parte de esta crisis, sí. O sea, es un enemigo, que es una pandemia en este caso, pero está claro que es un enemigo, ¿no? Y el mundo toma sus defensas contra ese enemigo. Claro, yo es que además creo que ahí es la mejor forma de comunicarlo a la población y a la ciudadanía, porque también tengamos en cuenta una cosa, en las democracias liberales de Europa, América, todo el continente americano,
el Estado, o sea, los partidos políticos habían ido perdiendo paulatinamente en estas últimas 3 décadas, conforme la globalización ha ido avanzando, la vinculación con el Estado, es decir, la capacidad de movilizar a todos los actores políticos, económicos y sociales. ¿Qué ocurre? Para que la ciudadanía entienda el por qué hay que movilizarlos, es mucho más fácil hablar en términos bélicos y en términos de guerra, de que estamos contra un enemigo que no comprendemos. Ahí sí que tienes esa capacidad de declarar el estado de alarma y hacer que la gente perciba esto como una amenaza real. En otros países, pues como Corea, China, Singapur o Taiwán, sí que no hemos encontrado un lenguaje tan bélico, bueno, aunque en China sí, porque China tiene esa herencia de la revolución y demás, pero sí que hemos encontrado una capacidad de los estados de movilizar a la ciudadanía, porque hay un vínculo social mucho mayor. Aquí en Europa lo que nos estamos encontrando, y en España, es que esa vinculación de los ciudadanos con la sociedad, con el Estado, y de los partidos, esa comprensión de vamos a unirnos todos en un esfuerzo común porque hay que proteger ese bien común que es la sanidad pública, por ejemplo. Eso se había roto. Entonces, es muy fácil apelar al lenguaje de la guerra porque en estados de guerra no hay otra opción más allá de la unidad. Sí, entonces el coronavirus ha puesto eso de manifiesto, sí. Sí, totalmente. En esa reflexión que hacías de la diferencia entre las sociedades, pues como la europea, por ejemplo, la sociedad española en concreto, o frente a otras como las asiáticas, ¿no? Su manera de afrontar crisis de esta envergadura son totalmente distintas por el tipo de sociedad que somos uno y otros, ¿no? O sea, quizá ese gregarismo, esa supeditación del individuo al grupo por encima de todo que vemos en Asia no tiene nada que ver con esa primacía del individuo que vemos aquí en los países europeos, ¿no? Y eso cambia mucho las cosas, ¿no? Desde el approach a la propia crisis también. Claro, y facilita mucho más por parte de los gobiernos el tomar medidas. De hecho, es uno de las grandes consecuencias que va a tener esto. Que el modelo que se está tomando como ejemplo a nivel global es el de China, porque está llevando a cabo una campaña bastante buena de comunicación, hemos conseguido vencer al virus, bueno, lo pongo entre comillas por los posibles repuntes, pero no se está teniendo en cuenta, el ejemplo de un Corea del Sur o de un Singapur o Hong Kong, que también lo han controlado. Y esto es importante porque las democracias liberales van a tener que tomar la decisión de generar unos estados fuertes. Y generar esos estados fuertes puede llevarte a corrientes más autocráticas o a conjugar la democracia liberal con el sentimiento de unidad en torno a unos elementos básicos del Estado. Sí. Y eso es algo muy complejo. Sí, totalmente. Y eso cambia totalmente el panorama, ¿no? O sea, claro. porque... Bueno, mira, de hecho, en Hungría no sé si has visto lo que ha ocurrido, que Viktor Orbán ha lanzado ya una propuesta de ley para extender el estado de emergencia hasta finales de año y no necesitar del Parlamento por esa amenaza exterior. Es decir, hay un peligro real de que el miedo de la ciudadanía lleve a ceder derechos y libertades. Sin duda es una lucha que incita de alguna manera al nacionalismo y a la primacía de la nación y de los estados, y toda esa gente o todos esos poderes que han querido exacerbar la parte nacionalista pueden encontrar la excusa o el momento perfecto para seguir ese camino, ¿no? En ese sentido, los organismos supranacionales, toda la organización que está por encima de las naciones, en el caso de Europa, la Unión Europea, lo tenemos bastante claro. No sé qué futuro tienen con este panorama que puede tender hacia un, aumento del nacionalismo, ¿no? Sí, además aquí hay dos opciones. O sea, por un lado, la Unión Europea ha fallado en la gestión de esta crisis. O sea, ha reaccionado bastante tarde y lo que hemos visto es las primeras semanas, la primera semana en Italia, cuando estaba empezando en España, como Francia o Alemania, por el miedo, prohibían la venta de material sanitario y tuvo que ir con la comisión, creo que fue el 19 de marzo, a obligarles prácticamente a que empezaran a vender ese material sanitario para el resto de países miembros. Entonces, esa idea de la Unión Europea como un ente capaz de regular a los estados no ha funcionado. Entonces, esto por un lado, y luego la Organización Mundial de la Salud también ha fallado. ¿Y esto a qué nos lleva? A dos posibilidades.
Una, en la que se apueste realmente por una mayor integración, porque se vea que este tipo de crisis solo se pueden solucionar en conjunto y cada estado yendo a su bola no van a arreglar nada, que es lo que está empezando a ocurrir en Europa. Tienes medidas que se están aplicando de manera discrecional en cada territorio y eso puede llevar a un problema futuro. Porque que un Países Bajos no aplique el mismo tipo de medidas que en España puede hacer que no se reduzca la curva de una manera tan rápida. Y viceversa, ¿eh? Y luego el otro modelo, la otra posible tendencia es a lo que se está denominando la desglobalización. Es decir, los organismos multilaterales e internacionales han fallado. Yo lo que voy a hacer es asumir que tengo que tener relaciones con otros estados, pero soy más proteccionista. Es decir, las fábricas me las llevo a mi territorio nacional para evitar cualquier tipo de desabastecimiento ante una crisis así. Tengo relaciones con otros estados, pero respetando mi soberanía, y soy mucho más cauto a la hora de ceder poderes y autoridad. Porque claro, este tipo de pandemia, esta pandemia en concreto, lo que va a generar en la sociedad es un miedo a que pueda volver. Totalmente. Y eso, claro, eso puede hacer que te encuentres con figuras que apuesten por un mayor proteccionismo a nivel político, en política internacional. Bueno, siempre el miedo ha sido un acompañante del proteccionismo, yo creo, ¿no? En alguna medida. El miedo a cualquier enemigo, digamos, y este es uno. Sí. Claro. A ver, el miedo es útil. O sea, es útil para gestionar, o sea, puede ser útil para arreglar el modelo internacional. Es decir, la política tradicional, si sabe apelar al temor de que esto pueda volver a ocurrir y se construye un buen sistema que nos permita defendernos de cualquier posible rebrote de pandemias similares, pues habremos tenido éxito. Pero el miedo también puede ser útil para movimientos de extrema derecha. Sí, totalmente. ¿Y tú qué crees que primará? ¿Esa mayor integración o esa desglobalización? ¿Cuál sería tu pronóstico? Siendo eso sacar la bola de cristal de una manera muy complicada. Pero, mucho. Sí. Pues creo que vamos a ir hacia un modelo muy chino, muy de relaciones multilaterales, pero respeto lo que tú hagas dentro de tus países. Eso a nivel internacional, global. Es decir, si Estados Unidos, que parece que se va a seguir quedando en la parra, mantiene esa línea, China va a saber sacarle partido. Y China tiene muy clara su política internacional. Yo no me meto en tus asuntos internos en la medida en la que no me molesten. Y es un multilateralismo muy capitalista. Pero a nivel regional, por ejemplo en Europa, creo que se tomará más conciencia de la necesidad de unirse a nivel político. Pero la fractura interna va a aumentar. Es decir, los socios del este van a mantener un proteccionismo muy grande y van a mantener esa línea dura, porque a no ser que el impacto sea desolador en Europa, no creo que se tome la conciencia suficiente de la necesidad que hay de unir políticamente el proyecto si se quiere hacer frente a algo así. Entonces, lo que creo que vamos a ir es hacia un modelo intermedio en el que te encuentres a grandes potencias que apuesten por un proteccionismo, porque el miedo va a llevarnos a eso, y luego otros, como España hoy lo hemos visto con Pedro Sánchez en el discurso, que apelaba a una mayor unión en Europa. Pero ¿qué ocurre? Que eso yo no creo que vaya a pasar con un Víctor Orbán en Hungría, por ejemplo. Entonces vas a encontrarte con un proceso de desglobalización o de asegurar que se pueda parar la globalización, ¿sabes? Es decir, que tú puedas asegurar esas cadenas de suministros. Porque a nivel político tiene muchas implicaciones. Si tú quieres controlar esto, tienes que supeditarte a las decisiones de la Organización Mundial de la Salud. Y eso China no lo va a hacer porque China no se lo puede permitir, ni Estados Unidos. Y menos con un Trump en el poder. Entonces, yo sí creo, y estoy en la tesis, de que iremos hacia un proceso de mayor proteccionismo, sobre todo por la crisis económica que va a venir. La crisis económica nos va a llevar a eso. A nivel europeo, a lo mejor no, por la dependencia que tenemos económica de Bruselas. Pero en otros estados, yo sí creo que, por ejemplo, Trump va a tener una línea mucho más dura a nivel comercial y a nivel de proteccionismo. Bueno, que ya estábamos un poco en una línea más dura, ¿no? De proteccionismo, claro. O sea, estamos en un ámbito del proteccionismo. Esto es como un paréntesis que luego vuelve lo que ya teníamos, pero reforzado, corregido y aumentado, seguramente, ¿no? Claro, que te exacerbe más eso. Y China, por ejemplo, sí que va a intentar fomentar al máximo sus relaciones comerciales. China va a intentar sacarle un partido tremendo. Es decir, las mascarillas de 5G que están llegando de Huawei, de 5G, las mascarillas de Huawei tienen detrás una política.
Sí. Y lo veremos más adelante. Sí, porque parece bastante claro, ¿no?, que esta crisis en cierta medida va a reforzar, ¿no?, el liderazgo de China dentro de esa, bueno, bipolaridad que ya estábamos viviendo entre China y Estados Unidos. El papel de China parece que se puede reforzar, ¿no?, detrás de esta crisis. Sí, yo además creo que se va a reforzar. Creo que es innegable que por muchas relaciones políticas históricas que tengas con Estados Unidos, sobre todo el continente europeo, es bastante llamativo que mientras China estaba fletando los primeros aviones hacia Italia, Trump estaba anunciando que cerraba el espacio aéreo con Europa sin haber avisado previamente a la Unión Europea. Uh-huh. Y eso no se olvida. Es decir, la diplomacia tiene también ese toque, las relaciones con Europa, entre Europa y Estados Unidos ya estaban bastante dañadas. Y si Trump continúa en la Casa Blanca, que es bastante probable que continúe en la Casa Blanca pese al coronavirus, eso se va a notar. Se va a notar porque China va a estar bastante presente en nuestras sociedades y en los bienes básicos que vamos a necesitar para hacer frente a la pandemia. Porque el desarrollo de la tecnología va a ser fundamental y China tiene la capacidad de traer ese salto tecnológico que es el 5G a Europa. Y lo vamos a necesitar si queremos monitorear a nuestras sociedades para evitar nuevos brotes. Uh-huh. Así que a no ser que Estados Unidos consiga la vacuna y haga que China hinque rodilla, China va a avanzar bastante en ese plan del Made in China 2050 que pretendían superar a Estados Unidos. Yo calculo que hayan ganado fácil entre 10 y 20 años, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Con esta crisis. Sí, podría ser ya la piedra de toque, digamos. Pero en cualquier caso, claro. Me decías también el tema de la conectividad, el monitoreo y demás. El modelo asiático, el chino en concreto, demuestra que con un control de los individuos, ¿no?, y de sus datos, la respuesta a estas crisis puede en cierta medida ser más ágil, ¿no? Pero eso supone también renunciar en cierta parte a la libertad, ¿no?, individual y la libertad del manejo de nuestros datos que tanto hemos defendido, por ejemplo, en Europa, ¿no? O sea, el control que tiene un gobierno chino o las instituciones chinas sobre los datos, pues es mayor del que se puede tener aquí, ¿no?, digamos. ¿Crees que vamos a caminar hacia un mayor control de la información que proporcionamos por parte de los gobiernos para prevenir estas crisis o por un bien mayor, digamos, social? Yo creo que sí. Y no es simplemente el que lo vayamos a hacer, sino que necesitamos hacerlo. Es decir, la crisis del coronavirus nos ha enseñado que la salud pública también tiene un papel crucial, tiene un papel crucial en la viabilidad del Estado a nivel económico y político. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso lo que te lleva es a que necesites controlar aún más cómo está tu sociedad y la gente va a estar dispuesta a ello, porque la gente ha visto las consecuencias de esta pandemia. Entonces, aquí volvemos al principio de nuestra charla. Tendremos que elegir qué modelo aplicamos, si el modelo de un Corea del Sur o el modelo de un China en el uso de los datos. Corea del Sur es una sociedad con un desarrollo tecnológico enorme, en la que la ciudadanía está acostumbrada a esa tecnología y en la que se respetan los derechos de cada individuo. Y por el contrario, China es una sociedad y un Estado que utiliza esa tecnología para controlar a la ciudadanía, para blindar al Partido Comunista Chino frente a cualquier posible cambio social. Entonces la tecnología puede hacer bien y puede usarse también para el mal. Ahí es donde tendremos que verlo. Y esa es la gran dificultad a la que nos vamos a enfrentar a futuro. Porque la sociedad está dispuesta, por el bien común, a que se le monitoree. Pero tendrá que decidir cómo y qué cede en ese monitoreo. Y qué datos vamos a ceder. Porque ahora mismo, cualquier aplicación que pudieran sacar, la gente se iba a tirar en tromba a ceder sus datos para que se le monitoreen para arreglar esta crisis enorme. Pero claro, no saben quién puede tener acceso a ellos. Y es un problema porque va a pasar lo de siempre. La tecnología va más rápido de lo que está la sociedad preparada a asumir y a legislar. Entonces, claro, ahora mismo en un estado de alarma, o sea, creo que en España no va a ocurrir, pero te puedes encontrar con países que ya tenían algún tinte autocrático, como puede ser un Brasil o como puede ser Hungría, vuelvo a poner el caso, en el que se dé esa situación.
Ujú. Y eso es muy peligroso. Ujú. Y la distribución de la información que estamos viendo en esta crisis de una manera, bueno, pues masiva, constante y, bueno, pues dadas las capacidades que tenemos de distribución de información, todos con tan al alcance, ¿cómo crees que está influyendo en la propia crisis en sí? O sea, ¿qué el aspecto informativo de la gestión de esa información? ¿Qué parte crees bueno, pues que está moviendo en la crisis? Pues creo que está así. Es que eso, tengo sentimientos encontrados con esto, porque por un lado está haciendo muy bien en cuanto a que está haciendo llegar rápido los mensajes y está, mira que yo siempre he sido muy escéptico con el tema de la tecnología a nivel social, Uh-huh. en cuanto a que siempre hemos dicho que la tecnología nos aislaba y nos encerraba, y lo que estamos viendo con el coronavirus es que no era la tecnología, sino nuestro modelo de vida, porque la tecnología ahora lo que está haciendo es unirnos como sociedad. Es decir, que tú tengas esos movimientos en los que la gente sale a los balcones, en los que se dan apoyos unos a otros, eso muestra que la tecnología puede ser bien utilizada, pero por el contrario, a nivel de información, creo que está generando también bastantes problemas y una presión psicológica enorme en muchísima gente. Y eso es algo que vamos a tener que gestionar, porque la desinformación que se mueve por WhatsApp, por redes sociales, todo eso genera más ansiedad y un efecto bola de nieve en relación a lo que a lo mejor estás teniendo. Que si lo miras desde una forma pragmática, este estado de alarma había que decretarlo y las medidas que se están tomando son las adecuadas, pero eso no nos tiene que llevar al pánico y la ansiedad de nuestras casas. Pero ¿cómo no te va a llevar a ello si tienes una lluvia constante de información? Sí. Y nuevos muertos, mira el vídeo que me han pasado, audios de no tienes ninguna referencia, vídeos de algo que está pasando en Italia pero te dicen que está en España. Todo eso genera muchísima presión a nivel psicológico en la sociedad. Y eso creo que nunca se había dado, porque antes, si estallaba una epidemia en Italia, hace 200 años, te enterabas a la semana o a las 2 semanas aquí. Entonces, sí, creo que es algo que también nos puede hacer aprender a futuro de cómo se gestiona y la gente cómo gestiona esa llegada de información. Sí, esa infoxicación, ¿no? Podríamos Sí, llamarla, o es totalmente. totalmente eso. Es que lo está viendo. Pero es esa cosa que por un lado te ha ayudado bastante para hacer llegar a la gente el mensaje de lávate las manos, no salgas de casa, pero luego genera una presión constante con coronavirus. Y es imposible, por ejemplo, teletrabajar. Porque estás teletrabajando, pero tienes algo en la cabeza constantemente pensando en lo que está pasando fuera. Sí. Y que yo no digo que no llegue esa información, pero sí que es cierto que tiene unos problemas, y son, por ejemplo, la desinformación. Eso es un problemón enorme. Y volviendo un poco a la parte económica de todo esto, ¿crees que la crisis posterior a lo que es el confinamiento en sí, a la situación actual, al estado de alarma, a la alerta sanitaria, ¿crees que esa crisis se prolongará mucho tiempo? ¿Crees que habrá un cierto resurgir económico pasado un tiempo? No sé, ¿cómo lo ves tú desde un punto de vista económico? Pues ahí no me la voy a jugar mucho, pero no creo que se vaya a pasar de una manera rápida. Porque date cuenta que esto está yendo escalonado. Primero fue Asia, o sea, China y el sudeste asiático, luego pasó a ir al Oriente Próximo, ahora está azotando Europa y luego va a llegar a todo el continente americano. Y son sobre todo a los motores de la globalización, que es el gran paradigma que nos encontramos, que como son las sociedades más conectadas, son las sociedades a las que primero ha llegado. Entonces, que se paren ese tipo de actores internacionales y económicos es muy serio. Entonces, yo no creo que sea una crisis que se solucione rápidamente. Aunque algo que podía ayudar a aliviarla es que desde los gobiernos se fomente la idea de que se necesita consumir. Es decir, que este parón no implique que la gente empiece a guardar el dinero, porque vuelvo a lo del principio, sino el problema de la oferta, la crisis de oferta se te vuelve una crisis de demanda y eso te lleva a una recesión. Sí. Y aunque va a haber una recesión, pero lo importante es que la gente entienda que se puede volver a consumir. Y claro, para eso hay que salvaguardar los empleos, porque va a haber muchísimos despidos porque las propias empresas no pueden mantenerlo. Pero ahí tiene que entrar la figura del Estado. Los estados tienen que hacer frente a esta crisis. Pero vamos, que yo no le auguro que esto se solucione en un año o dos. Ojalá me equivoque, ¿eh?
Bueno, parece claro, ¿no? Que nada va a ser como antes y que puede haber después de este paréntesis bueno, pues que se ponga en cuestión el modelo económico en el que estábamos, ¿no? Porque tú crees que hemos vivido un poco en el desenfreno y ahora estamos dando, bueno, pues esto nos va a dar un baño de realidad, va a modular la globalización y el sistema capitalista tal y como lo conocíamos, o crees que al final, pase el tiempo que pases de crisis, volveremos a lo mismo? Yo creo que los ciudadanos no hemos vivido tanto en un desenfreno, sino que han sido un poco más los partidos políticos. Uh-huh. Y, y creo que esta pandemia, una de las cosas que está haciendo es poner en entredicho a la clase política. A una clase política que ha tenido miedo de tomar decisiones drásticas por el bien común porque han puesto por delante su rédito político. Y eso lo hemos visto en Italia, en Francia aguantando las elecciones, aquí en España y en Reino Unido con Boris Johnson, e incluso el propio Trump. Entonces, eso lo que puede hacer es que los partidos políticos entiendan y que la sociedad les exija que blinden algunos asuntos en los que socialmente hay un consenso, como por ejemplo la sanidad, como lo hemos visto hoy en día. Estamos viendo que la globalización había puesto por delante los motores económicos y vamos a liberalizar bastante el mercado, y se acaba de ver que se necesita una sanidad solvente. Y lo vamos a ver con el ejemplo de Estados Unidos. Ahí va a ser demencial. Entonces, sí, por no enrollarme más, yo creo que va a ser un poco una lluvia de realidad en cuanto a que nos va a mostrar que la cotidianidad era bastante buena y que a lo mejor había cosas que dábamos por sentado que no es tan fácil tener, que nuestras generaciones no habían vivido una crisis de ese calado. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y tienes un punto optimista sobre esto? ¿Crees que todo esto servirá para algo? El hecho de que, no sé, desde un punto de vista individual estemos confinados en casa y tengamos que darle vueltas a las cosas, o sea, algo tan sencillo como eso, que en un mundo en el que quizá vivíamos un poco acelerados, o no sé, alguna lectura positiva crees que se va a poder sacar de esta crisis? Sí, yo creo que sí. Yo sí creo que se puede sacar una lectura positiva. Me da un poco, yo suelo ser muy escéptico y me da un poco de miedo el que primemos el señalar a quién fueron los culpables de algo que poca gente podía controlar, pero sí creo que vamos a sacar una lectura positiva en cuanto a apreciar lo que teníamos y no éramos conscientes de que teníamos. Por ejemplo, vuelvo a apelar a lo mismo, la sanidad, el transporte público, los parques. Claro, tú planteate que era una sociedad en la que todo el mundo te instaban a viajar, sal a la calle, disfruta el día a día, carpe diem, y de repente no puedes salir de tu casa. Eso psicológicamente es demoledor, pero te va a enseñar mucho. Entonces también creo que hay que apelar a la unidad que se ha creado en la sociedad, el apoyo a todas esas personas que, bueno, aquí en España, yo estoy hablando sobre todo del caso español, pero también lo hemos visto en Italia, cajeros, camioneros, eran gente que pasaba desapercibida porque se les daba por sentado, pero nunca se había visto lo necesarios que eran y fundamentales para el funcionamiento de un país. Y a mí eso me parece que es a donde tenemos que apelar por el bien común ahora mismo, donde tendrían que ir todos los partidos políticos, donde tendría que haber un consenso social, y eso es el momento de crearlo y de darle una vuelta a nuestra sociedad. Es decir, somos una sociedad globalizada pero unida, que es algo que en Europa se había ido dejando de lado, se había ido llevando a una polarización política, polarización social, y de repente nos encontramos con que, mira, a lo mejor que los fueros no son el asunto más importante porque hay otras cosas que nos tienen que unir por encima de eso. Si estás en contra o a favor no es el hecho determinante, sino que somos miembros de un Estado común en el que tenemos que tener unos bienes básicos que nos unan. Entonces, yo sí creo que hay esperanza ahí, pero el problema, como con todo, es la política y la instrumentalización de esta pandemia, porque una vez remita va a ser muy fácil de instrumentalizar. Y la clave es cómo quiere a la sociedad que se utilice la crisis del coronavirus. Si para unirnos o para que el partido de turno consiga sus objetivos. Entonces,
creo que ahí tenemos también una responsabilidad todos, tanto en España como en el resto de estados del mundo. Bueno, pues esperemos que podamos sacar lecturas positivas, ¿no?, de esto que nos ha tocado vivir, que es inédito, que es algo que, bueno, ni en el peor de nuestros sueños seguramente hubiéramos imaginado nunca. No, yo no me lo imaginaba. Sí, está claro. Y hacemos referencia a películas y hacemos referencia a la ficción porque es que la realidad nos parece demasiado poco real, pero bueno, nos ha tocado vivirlo, es el mundo que estamos viviendo y el mundo que viviremos, del que hemos querido hablar hoy con Eduardo Saldaña, que es codirector del Orden Mundial. Mil gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros en Geografía Infinita. Hasta aquí nuestro podcast de hoy, Geografía Infinita desde casa. Recordad, quédate en casa, nosotros te ofreceremos tanto aquí como en el blog, en geografiainfinita.com, las historias geográficas para acompañarte durante estos días. Recibid un afectuoso saludo de Gonzalo Prieto.